A continuar con el estudio de Santiago y hoy entramos en el capítulo 3 y le hemos titulado, como sabéis que estamos titulando, nuestra fe se ve en distintas cosas, pues hoy, la semana que viene, vamos a hablar de nuestra fe se ve en la forma de hablar, capítulo 3 de Santiago. Pero el título no acaba aquí, sino el título sería nuestra fe se ve en la forma de hablar, el qué y el cómo lo decimos. El qué y el cómo lo decimos. Santiago capítulo 3. Vamos a leerlo entero porque vamos a explicar hoy que los dos temas del capítulo 3 tienen mucha conexión entre sí. Capítulo 3 de Santiago. ¿Vamos? Dice, hermanos míos, no os hagáis maestros muchos de vosotros, sabiendo que recibiremos mayor condenación. Porque todos ofendemos muchas veces. Si alguno no ofende en palabra, este es un varón perfecto, capaz también de refrenar todo el cuerpo. He aquí nosotros ponemos freno en la boca de los caballos para que nos obedezcan y dirigimos así todo su cuerpo. Mirad también los barcos, aunque tan grandes y llevados de impetuosos vientos, son gobernados con un muy pequeño timón, por donde el que quiere las gobierna, por donde el que las gobierna quiere. Así también la lengua es un miembro pequeño, pero se jacta de grandes cosas. He aquí cuán grande bosque enciende un pequeño fuego. Y la lengua es un fuego, un mundo de maldad. La lengua está puesta entre nuestros miembros y contamina todo el cuerpo e inflama la rueda de la creación. Y ella misma es inflamada por el infierno. Porque toda naturaleza de bestias, y de aves, y de serpientes, y de seres del mar, se doma, y ha sido domada por la naturaleza humana. Pero ningún hombre puede domar la lengua, que es un mal que no puede ser refrenado, llena de veneno mortal. Con ella bendecimos al Dios y Padre, y con ella maldecimos a los hombres, que están hechos a la semejanza de Dios. De la misma boca proceden bendición y maldición. Hermanos míos, esto no debe ser así. ¿Acaso alguna fuente hecha por una misma abertura agua dulce y amarga? Hermanos míos, ¿puede acaso la higuera producir aceitunas o la vid higos? Así también ninguna fuente puede dar agua salada y dulce. ¿Quién es sabio y entendido entre vosotros? Muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. Pero si tenéis celos amargos y contención en vuestro corazón, no os jactéis ni mintáis contra la verdad. Porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino terrenal, animal, diabólica. Porque donde hay celos y contención, allí hay perturbación y toda obra perversa. Pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. Y el fruto de justicia se siembra en paz para aquellos que hacen la paz. Amén. Bien, nuestra fe se ve en la forma de hablar, en el qué y el cómo lo decimos. Vale. Santiago realmente lo que se está refiriendo es a la comunicación. Cuando habla de la lengua, lo que está hablando es de la comunicación, o sea, de hablar. Y usa el simbolismo de la lengua. ¿No? La lengua aquí es un símbolo, es una figura del lenguaje, como vamos a ver. La lengua se usa en este texto como una metáfora. ¿Y una metáfora qué es? Por decirlo muy resumido, es una figura del lenguaje en la que se refiere directamente a una cosa mencionando otra. Se refiere a una cosa mencionando otra. Entonces, cuando Santiago habla de la lengua, lo que está hablando es de hablar. Menciona la lengua, pero quiere hablar de otra cosa, o sea, de hablar, porque la lengua es un músculo, ¿vale? Entonces está hablando de hablar, eso lo entendemos, ¿no? Bien. Los versículos 13 al 18 tratan el tema de la sabiduría, ¿no? O sea, que tiene que ver la lengua como un miembro con la sabiduría, no tiene nada que ver nada, pero si la lengua está usada como una metáfora en cuanto a la comunicación, sí tiene que ver. Porque un buen uso de nuestras palabras, de nuestra comunicación, requiere sabiduría, que es lo que pongo aquí. Es apropiado que los dos temas sean tratados juntos,
ya que el control al hablar es una señal de sabiduría. ¿Vale? Incluso él llega a decir, lo vamos a ver, si un hombre es capaz de refrenar su lengua, pues refrena todo su cuerpo, en un sentido, no también está usando una figura de lenguaje que la veremos cuando lleguemos ahí. Así que el capítulo 1, Santiago nos ha hablado que un creyente maduro es paciente en las pruebas. Capítulo 2 nos ha hablado que un creyente maduro practica la verdad. Y ahora el capítulo 3, Santiago nos dice que un creyente maduro sabe controlar su lengua, o sea, su manera de hablar. Así que cuando pensemos en la lengua siempre pensamos en la manera de hablar, en la comunicación. Por eso yo he titulado, ¿no? Nuestra fe se ve en el hablar, en el qué decimos y en cómo lo decimos, ¿no? Bien, esto por ejemplo, por hacer un paréntesis, ¿no? Una persona puede decir, oye, no, yo es que siempre digo la verdad, ¿no? Pero con la verdad se puede hacer mucho daño también, se puede golpear mucho, más que casi, no sé si más que con la mentira, pero con la verdad se puede golpear mucho. No solamente el qué decimos, sino cómo lo decimos. Vale. Así que Santiago, para recalcar su importancia, usa 6 figuras, que las vamos a ver, 6 figuras y 3 consecuencias. ¿Sí? Entonces, cuando él habla de que es un fuego, un veneno, que está inflamando todo eso, o sea, son figuras que él está usando, o sea, acumulando figuras, ¿para qué? Bueno, para hablarnos de la importancia de la comunicación. Así que lo que hablo soy yo. ¿Por qué lo que hablo soy yo? Porque sale del corazón y su abundancia. A fin de cuentas, la lengua es un miembro neutro, que es lo que dice Santiago, no dice, es neutro en el sentido de que tú puedes con ella hablar bien de Dios, bendecir a Dios y maldecir a los hombres. La lengua es un miembro neutro, digamos, ¿no? Todo depende de cómo tú la uses. Ahí estamos, ¿no? Vale. Por ejemplo, la Biblia describe la lengua como, estos solo son algunos de las formas que describe la Biblia la lengua. La describe como malvada, como engañosa, como perversa, como inmunda, como corrupta, como aduladora, como difamadora, como chismosa, blasfema, insensata, jactanciosa, amargada, maldiciente, sensual, vil y otras muchas cosas más. Entonces, como digo, ¿de qué está hablando? ¿De la lengua? No, sino está hablando del uso que nosotros le damos a la comunicación, a hablar, digamos. Si entendemos que es una metáfora, la lengua solo produce lo que el corazón dice que produzca. Y a fin de cuentas, lo que yo digo, para bien o para mal, sale de mi corazón. O sea, si yo, por ejemplo, usando lo de Santiago, estoy hablando bien de Dios, digamos, o a Dios, y a Juan le estoy hablando mal, pues al final lo que está saliendo es lo que yo soy. La lengua es un miembro neutro. ¿Me explico con esto? Para que podamos entender, ¿no? la figura por donde va Santiago. Vale. Por ejemplo, Jesús dijo, ¿no? De toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ella darán cuenta en el día del juicio. Cada palabra que sale de nosotros ociosa, en el contexto de Jesús, es una palabra mal usada o para un fin que no es bueno. Jesús dice, vamos a dar cuenta, ¿no? Pero de esto lo que nos suele pasar es que nosotros pensamos que van a dar cuenta los que hablan de nosotros, ¿no? ¿Verdad? Pero yo no pienso que yo también voy a dar cuenta cuando hablo de otro. Y aquí vamos a ir después a esto. Bien, MacArthur, por ejemplo, dice, cuando dice el versículo 1, vamos al versículo 1, hermanos míos, no os hagáis maestros muchos de vosotros, sabiendo que recibiremos mayor condenación. Bien. MacArthur lo que dice es que pudiera decirse que la manera de hablar de una persona es una medida confiable de su temperatura espiritual. O sea, lo que al final sale de nuestra boca está revelando nuestra temperatura espiritual, o sea, cómo estamos espiritualmente. Si estamos bien, pues hablaremos bien en un sentido, si no estamos tan bien o estamos mal, vamos a hablar mal, eso nos va a pasar a todos. Por ejemplo, el primer pecado en la Biblia tuvo que ver con el habla. El primer pecado en la Biblia tuvo que ver con el habla. ¿Recordáis, no? Dios le preguntó a Adán, oye, ¿por qué has comido eso? ¿Y qué respondió Adán? Fue un pecado, ya sabemos que es orgullo y todo eso, pero Adán dijo algo. ¿Y qué dijo?
la mujer que me diste por compañera me dio del árbol y comí. Es decir, o sea, está usando la comunicación para, bueno, a ver si engaña a Dios, ¿no? A ver si, no, es que tú me diste eso y tal. O sea, que tiene que ver con el habla. Él tenía que haber dicho, no, Señor, sí, comí, lo siento, perdona. ¿No? Pero él, ¿qué hace? Intentar justificarse y usar la comunicación, ¿no? Como a ver si le voy a colar a ver si se la cuelo a Dios, ¿no? Pero sabemos que eso no es posible. Hay que tener cuidado, así que tenemos que tener cuidado con qué hablamos y cómo lo hablamos. El qué lo vamos a ver hoy y el cómo lo vamos a ver la semana que viene. Mi madre me decía, ¿no? Muchas veces, no sé si vuestra madre os decía esto. ¿Os decía esto? Sí, ¿verdad? Te voy a lavar la boca con lejía. Bueno, la tuya era peor todavía. Te voy a lavar la boca con jabón. Cuando uno se le escapaba un taco o algo, ¿no? Una mala palabra. Te voy a lavar la boca con jabón. Bien, dice Proverbios 12:18. Hay hombres, o mujeres, evidentemente, hombre está hablando en sentido general, hay hombres cuyas palabras son como golpes de espada, pero la lengua de los sabios es medicina. Lo que decíamos antes, ¿no? Una persona que puede ser que tenga la razón, pero cuando te dice algo te está golpeando realmente, ¿no? Y hay personas que, aunque te vengan a decir la verdad, te la vienen a decir con cariño, con respeto, con educación, y tú lo recibes de otra forma también. Muchos problemas en las relaciones vienen por decir las cosas que no debemos decir en el momento, en el incorrecto y en el lugar equivocado. Muchos de los problemas en relaciones vienen por eso, ¿no? Normalmente vienen por lo que decimos. Amistades que terminan por algo que decimos, matrimonios que se dicen cosas tremendas sin respeto alguno y luego se lo están echando en cara siempre. Colosenses 4:6 nos recomienda, ¿no?, que nuestras palabras sean moderadas y sazonadas con sal. Dice Colosenses 4:6, dice, sea vuestra palabra siempre con gracia, sazonada con sal, para que sepáis cómo debéis responder a cada uno. Y Proverbios 16:24 nos dice también, en este caso nos habla de la miel. Proverbios 16:24 nos dice que panal de miel son los dichos suaves, suavidad al alma y medicina para los huesos. Bien, así que el qué y el cómo también. Y el bosquejo que vamos a seguir es el siguiente, en el capítulo 3. Vamos a ver los versículos 1 y 2 que hablan de la explicación y luego vamos a ver los versículos 3 al 12, que es donde Santiago usa las figuras, ¿vale? Explicación, 1 al 2, figuras. Bien, versículo 1. Vamos ahí, ahora sí, después de esta pequeñita introducción. Hermanos míos, no os hagáis maestros muchos de vosotros, sabiendo que recibiréis mayor condenación. Vale, aquí, bien, vamos a entrarle. Por el contexto, Santiago se refiere a predicar y usar el habla o lo que digas para hacer daño. Lo vamos a ver por los versículos siguientes, ¿no? Así que lo que está hablando es, no os hagáis muchos maestros de vosotros, en el sentido de, se refiere a predicar y usar el hablar para hacer daño a las personas. El que predica, por ejemplo, ¿no?, está luchando igual que el que está escuchando. Claro, aquí en este versículo, o en otros muchas veces justificamos actitudes que no deberíamos, ¿no? El que predica está luchando igual que el que está escuchando. O sea, no es que luche menos o más, es igual la persona que está predicando o enseñando con los jóvenes o con los niños o con las mujeres o con quien sea, al final está luchando igual que el que está sentado, se supone, ¿no? Bien. ¿Quién está calificado para enseñar? Porque si con esto decimos que es que hay personas que no deberían de hacer no sé qué, bueno, yo entiendo lo que decimos, ¿no? Pero entonces, ¿quién? ¿No? Porque si pensamos en otra cosa, pues hay temas en la Iglesia que jamás nadie los podría tocar, ni jamás nadie los podría hablar, ni nadie, o sea, si somos estrictos en el sentido de decir, bueno, esta persona no puede enseñar por esto, aquel no puede enseñar por aquello, no sé qué, pues entonces ¿quién, no? Ahora vamos a ampliar esto, pero quedaros con esto de momento. Bien, puede ser que lo que ocurría, nos dicen algunos, es que se estuviese deseando la enseñanza por encima de otras de manera antinatural.
Santiago es una de las primeras cartas y también Primera Corintios. Y vemos que ocurre lo mismo que en Primera Corintios. Había cierto deseo por determinados dones más que otros, de una forma antinatural. Por ejemplo, William Barclay, un comentarista bueno, nos dice que él dice que estaría refiriéndose a maestros que trataron de convertir el Evangelio en una especie de judaísmo, tratando de introducir la circuncisión y la observancia de la ley. O sea, William Barclay lo que piensa es que cuando habla Santiago 3.1 esto está refiriéndose más bien a falsos maestros, a gente que estaba introduciendo herejías a través de su enseñanza. Por eso Santiago les diría, sabiendo que recibiréis mayor condenación. Esto es lo que opina Barclay. Por ejemplo, Carballosa opina y dice que Santiago no desea restringir el ministerio de la enseñanza o la predicación, o como le querráis llamar, dentro de la Iglesia, sino más bien trata de advertir de la responsabilidad de ejercer dicha función. ¿Vale? Eso es lo que Carballosa opina, ¿no? No es que Santiago esté diciendo que nadie puede enseñar ya ni nada, sino que el que lo haga tiene una responsabilidad. Y sigue diciendo él, el peligro, incluso Carballosa dice, el peligro también está en aquellos que lo quieren hacer sin estar preparados. Carballosa sí menciona que un maestro puede hacer tanto daño diciendo una cosa incorrecta como diciendo una cosa también sin estar preparado. ¿Por qué? Porque entonces no está siendo fiel a la enseñanza de la palabra de Dios, ¿no? Y Carballosa apunta a este texto de 1 Timoteo 3.2, que uno de los requisitos para los obispos ancianos es que sea apto para enseñar, Y entonces posiblemente esto estaría diciendo. Bien, lo que está ocurriendo es que algunos aquí, vamos a ver, hay dos maneras de poder verlo, ¿no? Algunos aquí creen que la palabra maestros, en el pasaje de Santiago 3, domina todo, ¿no? el texto. Mientras otros creen que no solo debemos delimitarnos a los maestros, sino a todos, ¿no? Entonces, aquí hay estas dos vertientes. ¿Me explico? Vale. Algunos comentaristas incluso hacen énfasis en el contexto judío. ¿Y qué nos dicen? Bueno, nos dicen que lo más sensato es pensar que Santiago se está refiriendo al deseo desmedido en la Iglesia de ser líderes espirituales y enseñar, influidos por el pensamiento judío de lo que significaba un líder, escriba, sacerdote, etc. Es decir, los líderes, escribas, sacerdotes que enseñaban en la sinagoga e interpretaban la Biblia, el pueblo de Israel los tenía muy alta estima, ¿no? Eran personas muy reconocidas, muy respetadas, etcétera, etcétera. Y cuando la Iglesia se empieza, ¿no? Pues ellos lo que quieren advertir es que ahora es distinto, ¿no? Aquí en la Iglesia. Y que si alguien va a tener este ministerio, pues que tiene una responsabilidad delante de Dios y que tiene que ver cómo enseña y qué enseña, ¿no? Así que lo que ellos están diciendo básicamente es que lo que estaría destacando Santiago es la responsabilidad a la hora de enseñar, ¿no? O sea, si tú estás enseñando la palabra, tú tienes una responsabilidad a quien sea, ¿no? A toda la congregación, a jóvenes, a quien sea. Tú tienes una responsabilidad delante de Dios. Por ejemplo, Pablo también se lo dice a Timoteo. Timoteo, tú tienes que ser un obrero aprobado. Timoteo, traza bien la palabra de verdad. Timoteo, no sigas fábulas, ni historias de viejas, ni de nada de esto. Timoteo, tú enseña la sana doctrina, redarguye, corrige, reprende, exhorta, a tiempo y fuera. También hay muchos consejos de Pablo para Timoteo. El versículo 1b dice, sabiendo que recibiremos mayor condenación. Hay una cosa aquí interesante. Dice, hermanos míos, no os hagáis maestros muchos de vosotros. ¿Y ahora qué hace Santiago? Dice, sabiendo que recibiremos mayor condenación. O sea, él se incluye. Ahora vamos a hablar de esto. Algunos creen que lo que está diciendo Santiago está refiriéndose al tribunal de Cristo. Al momento en el que, en conexión con 1 Pedro 5 también, cuando el príncipe de los pastores, según 1 Pedro 5, vendrá y aquellos que tienen ese ministerio, esa responsabilidad, tendrán que dar cuenta al Señor. Pero probablemente,
por el versículo 2 también posiblemente esté refiriéndose a eso, ¿no? O sea, los maestros están enseñando algo, pues cuidado porque recibirán mayor condenación, recibiremos mayor condenación, o sea, cada palabra, ¿no? Eso, el Tribunal de Cristo, sabemos lo que es y el Nuevo Testamento enfatiza mucho que tendremos que dar cuenta delante del Señor de cada palabra, de cada actitud, etc. Mayor juicio, Carballosa opina que tiene que ver con la influencia sobre los oyentes por la naturaleza del ministerio. Insisto, otra vez, a través de la palabra, en un sentido, lo que dice Carballosa es que si tú no eres una persona honesta ni responsable delante de Dios, puedes estar manipulando a las personas, ¿no? O intentando al menos manipularla. Y Carballosa lo que dice es que por la naturaleza del ministerio de estas personas. Estaríamos hablando entonces de no solo lo que se dice, sino cómo se dice. Pero también pensemos el daño que puede hacer un maestro sin preparación, que es lo que muchos apuntan a lo que Santiago se refiere. O sea, eran personas, maestros que estaban enseñando todavía el judaísmo, la ley y todo esto. Esto fue un problema en la Iglesia del primer siglo. Y parece ser que en Santiago ya esto ocurre. Así que Santiago habla a esas personas y les recomienda que tengan cuidado, ¿no?, con lo que están enseñando, porque si no están enseñando lo correcto, ni de la manera correcta, van a recibir mayor condenación de parte de Dios. Pero por el contexto inmediato, versículos 3 y siguientes, Santiago está hablando del peligro de hacer daño con lo que decimos a otros. O sea, si estamos hablando de alguien que está enseñando, ¿no?, pues, o está predicando, como digo, a cualquier grupo, luego los ejemplos que pone, con las figuras que pone, las causas, ¿no?, de la lengua, un fuego mortal, no sé qué, no sé cuánto, de las consecuencias, ¿no? Entonces, lo que estaría apuntando es que si yo no estoy enseñando correctamente, ni de la forma correcta, pues puedo estar produciendo algo negativo en las personas en vez de algo positivo, que es lo que ocurría con los falsos maestros, ¿no? Esto también tenemos, por ejemplo, en el Antiguo Testamento, ejemplos de que nos dice, ¿no?, el Antiguo Testamento, que había personas que cuando Dios decía a través de los profetas, va a venir destrucción, ¿qué decían los otros? Decían, no, paz va a venir. Y Dios dice allí, bueno, yo no he hablado por ellos. Vale. Avancemos un poco. ¿Está claro que se puede hacer daño? También, está claro que se puede hacer más daño callado sin enseñar en el contexto que predicando. O sea, si estamos hablando ahora de que esto es para todos, no solamente para los que enseñan o predican, pues claro, sería muy fácil de parte de una iglesia donde enseñan 4, 5, 6, 20, pues decir que los que hacen daño al hablar son los que predican, ¿no? ¿Me entendéis? Yo puedo estar sentado y hacer más daño que el que se sube arriba a predicar, ¿no? ¿Entendéis? Dice, por ejemplo, Pablo a Timoteo le menciona a ciertas personas que no tenían ministerio de enseñanza y les dice, también, en este caso eran hermanas, también aprendan a ser ociosas, andando de casa en casa, y no solamente ociosas, sino también chismosas y entremetidas, hablando de lo que no debieron. O sea, Pablo le dice a Timoteo que tenga cuidado también, no solamente con los que enseñan, sino con personas que a lo mejor no enseñan, pero van de casa en casa, de persona en persona, transmitiendo chismes, diciendo cosas, y le dice Pablo a Timoteo, ten cuidado, ¿no?, con esto también. Además, versículo 2, Santiago se va a incluir a todos, y el tener cuidado qué decimos y cómo lo decimos, ¿no? Mirad, versículo 2, porque todos, y ahí se incluye Santiago también, porque todos ofendemos muchas veces. Todos ofendemos muchas veces. Si alguno no ofende en palabra, este es un varón maduro, capaz también de refrenar todo el cuerpo. Bien. Pero Santiago habla de la violencia que tienen algunas de las figuras comparado con nuestro hablar, ¿no? Como he dicho, va a hablar de los caballos, la fuerza que un caballo tiene, ¿no? Un caballo te pega una patada y te manda a Cuenca, ¿no? Un caballo pesa, no sé, 700 kilos, puede pesar un caballo más. Es horroroso, tiene una fuerza increíble, ¿no? Tienes que controlarlo, ¿no? Puede causar daño.
o un barco puede causar daño, o el fuego puede causar daño. O sea, son cosas que pueden causar daño, ¿no?, si no se usan de manera correcta. Por eso digo que lo que habla Santiago no solamente es lo que se dice, sino cómo se dice, ¿no? Porque muchas veces el fuego es bueno, ¿no? Tú no puedes decir que el fuego es malo, ¿o sí? No, el fuego es bueno. Depende para qué lo uses. Tú el fuego lo te puedes usar para hacerte una chuletada, una barbacoa buena, está estupendo, ¿no? Pero el fuego, en vez de usarlo para una barbacoa, pues usarlo para quemar ahí el campo. Bien. Por aplicarlo a todos también, en este sentido, si hablamos de la lengua, de la comunicación, de hablar, por aplicarlo a todos, ¿vale? Para que nadie se sienta excluido. Todos tenemos a alguien en situación. Bien, ahora, versículo 2. Porque todos ofendemos muchas veces. Si alguno no ofende en palabra, este es varón completo, capaz también de refrenar todo su cuerpo. Bien, y ahora cuando habla de refrenar todo su cuerpo, luego va a poner los ejemplos de un caballo, de un barco, etcétera, etcétera, que tú los diriges, ¿no? Bien, vamos ahí. Santiago era un líder prominente de la iglesia del primer siglo. Era una de las columnas. Y él reconoce que no era infalible. Porque él dice, todos ofendemos muchas veces. Como no podría ser de otra forma. O sea, Santiago no podía decir, bueno, yo nunca me equivoco y lo que se equivocan son los demás. No, Santiago hace lo que cualquiera de nosotros haríamos. Ser conscientes de que yo también me puedo equivocar, ¿no?, y puedo ofender. El maestro y todos debemos de reconocer que somos capaces de cometer errores. Y a veces sin saberlo pueden cometer errores. Pero al mismo tiempo, cuidarse de no cometerlos, ¿no? O sea, podríamos hablar, hay un montón de textos, por ejemplo, el libro de Proverbios habla un montón de eso, ¿no? De que una persona tiene que saber refrenarse, de que una persona tiene que saber decir lo correcto, decirlo en la actitud correcta, en el tono correcto, con la intención correcta, y muchos versículos también, los vamos a ver, muchos versículos también en Proverbios de las consecuencias de cuando no se habla de forma correcta, ni con la actitud, ni con las palabras, ni la forma correcta. También dice mucho ahí, podéis buscar, ahí hay un montón de versículos. Dice él, si alguno no ofende en palabras, muy interesante esta palabra, la palabra ofender, la raíz viene del verbo tropezar. De ahí que algunos lo traducen como resbalar. Algunos traducen este versículo como, si alguno no resbala en palabra, este es varón perfecto. O sea, resbala en palabra, ¿qué es? Pues que tú en un momento dado puedes decir algo incorrecto, como cuando resbalas. Tú vas bien caminando, ¿no?, mucho tiempo, y de repente pegas un resbalón, ¿no?, y ahora sigues caminando bien. Esa es la idea, sería. Lord Fisher, un escritor, dice, la vida está regada de cáscaras de plátano. Me gustó esto, ¿no? Porque es verdad, o sea, al final es verdad. La vida y lo que hablamos y las relaciones y todo está regada, hay muchas cáscaras de plátano con las que muchas veces vamos a resbalar. Y él dice, todos, porque todos ofendemos muchas veces. Así que eso refuerza la verdad de que nadie está exento. Ofender, si son todos, como dije antes, no hace falta subir un púlpito, palabras con doble sentido, con ironía, descalificaciones, mentiras, gritos, mala educación, palabrotas, etc. Eso también son formas de ofender. Por eso Santiago incluye a todos. Todos ofendemos muchas veces. Y si alguno no ofende en palabra, pues esto es un varón maduro. Vamos a ver algo interesante de esto. Por ejemplo, Proverbios dice, ¿quién podrá decir, yo he limpiado mi corazón, limpio estoy de mi pecado? Nadie. Y el cronista dice, no hay hombre que no peque. Así que lo que Santiago primero señala es, si vosotros vais a ser maestros, algunos de vosotros, cuidado. Cuidado porque eso implica una mayor responsabilidad y tendréis que dar cuenta al Señor de lo que decís. Y ahora dice, pero todos ofendemos en palabra, todos. Y todos tenemos que tener cuidado porque todos ofendemos. Es curioso que incluso Santiago dice muchas veces. A lo largo de la vida todos ofendemos muchas veces con palabras. Y somos ofendidos, por supuesto, ¿no? Versículo 2b dice,
si alguno no ofende en palabra, este es un varón maduro. Pero la idea de perfecto aquí, perfecto es maduro. Capaz también de refrenar todo el cuerpo. Es como si Santiago dice que si alguien es capaz de no errar habitualmente con lo que dice, es alguien maduro. Vamos a ver, tú puedes equivocarte con algo que dices. Tú puedes equivocarte en la forma en lo que lo dices, ¿no? O cómo lo dices. Pero si tú no cometes eso habitualmente, pues tú eres una persona madura, que sabes controlarte, ¿no? En el sentido. Ahora, lo contrario, si tú siempre reaccionas de la otra manera, pues entonces no eres una persona madura, no eres una persona madura, y lo que vas a crear es lo que luego dice, pues un desastre por donde vas a ser un fuego por donde vas, con todo el mundo, y problemas con todo el mundo, y como un caballo, pues sin domar. O sea, intenta subirte tú un caballo sin domar. Intenta subirte un caballo sin domar. No sé si habéis visto los rodeos esos de Texas, ¿no? Se te manda a Cuenca el caballo, vamos, te pega gente que ha muerto. Ahora, cuando un caballo está domado, tú vas bien en el caballo. Eso no quiere decir que tú no vayas en el caballo y de repente el caballo vea algo, un perro o algo, una serpiente o algo que le salga, y el caballo se asuste y sí te puede tirar. Pero es una cosa puntual, no es siempre. No sé si me explico con esto. O sea, lo que Santiago dice es, si somos capaces de no ofender en palabra, bueno, seremos perfectos, o sea, completos, capaces de refrenar todo el cuerpo, en sentido de madurez. Maduro en el Nuevo Testamento se usa 20 veces y significa llegar a la meta o alcanzar un objetivo. Cuando Santiago dice, si alguno no ofende en palabra, este es un varón maduro. Tiene que ver con llegar a una meta o alcanzar un objetivo. Ese es el inicio de la palabra. ¿Qué sentido tiene? Mirad, de ahí se usó como perfección. Por eso dice, serás un varón perfecto. ¿Por qué perfección? Porque se supone que algo que llega a la meta o alcanza un objetivo está completado y en ese sentido es perfecto. ¿Entendéis? O sea, por ejemplo, alguien que sale a una carrera y llega a la meta, esa es una carrera perfecta porque tú has llegado. Y por eso se dice que, pues porque tú has llegado a tu objetivo, ¿no? Ese es el sentido aquí de madurez, ¿no? Alguien que está avanzando y llegando a la meta, ¿no? Al propósito que Dios tiene para él. Por eso, por ejemplo, sí, ¿se ha ido? A ver si vuelve. Ahí. Por eso, por ejemplo, Proverbios habla mucho de eso. Proverbios, leerlo, yo seguro que ya habéis leído el libro de Proverbios, ¿no? El libro de Proverbios habla mucho de eso. Habla, por ejemplo, Proverbios habla mucho de lo que Proverbios le llama como el necio, ¿no? El necio. Para Salomón, el necio es una persona que no se controla en muchas cosas, ¿no? No vamos a, o sea, tampoco vamos a hablar de Proverbios ahora, pero el necio es una persona que no se controla en muchas cosas, ¿no? Y una de ellas es en su manera de hablar, no se controla. Entonces es un necio en lo que dice siempre. Por eso él dice, capaz de refrenar todo el cuerpo. ¿En qué sentido? Que el ejemplo que va a poner es el que dijimos, ¿no? Un barco enorme, ¿no? Pues se dirige con un timón pequeñito. Un autobús, un camión que pesa no sé cuántas toneladas, tiene un volante, lo mueves con un dedo, ¿no? O cuando domas a animales como un león, como serpientes, como aves, como bestias, lo mismo, ¿no? Tú puedes domar eso. Así que lo que Santiago dice es, si nosotros somos capaces de refrenar nuestra forma de hablar, ¿no? Pues iremos hacia esa madurez. Y seremos capaces de refrenar todo el cuerpo también, ¿no? De alguna forma, como dijimos al principio, el hablar o lo que decimos muchas veces refleja nuestro nivel de madurez, cómo estamos. Y es verdad que a todos nos ha pasado que a lo mejor momentos de nuestra vida que estamos mejor, ¿no? Pues controlamos más lo que decimos.
o tenemos otra actitud. Y a lo mejor cuando estamos peor, pues a lo mejor no somos tan capaces de controlar nuestra actitud o lo que decimos, ¿no? O lo que decimos, porque hay otros ingredientes, ¿no? Hay otros ingredientes. Ahora, no vamos a verlo ahora, porque yo sabía que no nos iba a dar tiempo, entonces para ver la semana que viene el otro, Santiago va a decir cómo nosotros ponemos freno. Y ahora va a decir una serie de cosas. Poner freno. Y esa es la idea, ¿no? Como también nuestras madres decían, o por lo menos los refranes antes decía, bueno, yo antes decía lo que pensaba, y ahora pienso lo que digo. Eso es bueno, porque, ¿qué pasa? Pues, al final, cuando hablamos tenemos el peligro de decir cosas que no debemos y decirlas de una manera que no debemos de decirlas. Y todos tenemos que controlar, en ese sentido, nuestra forma de hablar, ¿no? Al final es cómo nosotros tratamos a las personas, ¿no? Porque, como digo, a través de nuestra forma de hablar, Proverbios también habla mucho de esto, podemos hacer daño a una persona o podemos hacerle bien, ¿no? Como muchas veces lo decimos. Yo siempre lo digo, ¿no? Que cuando la Biblia, por ejemplo, habla de Jesús, cuando el Nuevo Testamento habla de Jesús, nos dice que Jesús era una persona llena de gracia y de verdad. Era llena de gracia y de verdad, no de verdad y gracia. Y cuando aquella mujer que la habían sorprendido en adulterio la traen y le dicen, bueno, esta la sorprendimos en adulterio, todo eso, ¿no? Pues Jesús luego le hace una pregunta. Le dice, ¿dónde están los que te condenaban? No, dice aquella mujer, se han ido todos. Y ahora Jesús tiene que decir algo, ¿no? Claro, tiene que decirle algo. Y es importante lo que le diga, no solo el qué, sino el cómo. Y él le dice, ¿qué le dice primero? No, Jesús, no. ¿Qué le dice primero? Ni yo te condeno. Eso que habla de gracia, ni yo te condeno. Y aquella mujer ahora ha recibido palabras con miel, con sal. Y ahora Jesús puede decirle la verdad. Vete y no peques más. Pero ¿qué tal que si Jesús le dijera primero lo otro? Pues a lo mejor no hubiese tenido la misma reacción, ¿no? Por eso Jesús siempre es una persona llena de gracia y de verdad. Primero la gracia y luego la verdad. Primero la gracia y luego la verdad. Mirad, esto es como todo el mundo, a todos nosotros, ¿no? Nos gustaría que nos trataran así, ¿sí o no? ¿Claro? Bueno, pues, ¿cuál es la regla de oro? Intentar nosotros tratar también a los demás como a nosotros nos gustaría, o sea, decir las cosas como nos gustaría que a nosotros nos las dijeran. Bueno, no es fácil, como digo, porque muchas veces no solamente es qué decimos, sino quién lo recibe, ¿no? Con esto, por supuesto, con eso tampoco estoy diciendo que la Biblia no autoriza en un momento dado que tú le puedas decir a una persona esto, ¿no? O lo otro, no ese es el caso, ¿no? O sea, tú puedes, y es más, pues deberíamos de decirlo, ¿no? Pero lo que nos desautoriza muchas veces es la forma en la que lo decimos, ¿no? Cuando una persona te viene con cariño a explicarte las cosas, y mira, pasa esto, lo que sea, tal, normalmente lo recibimos bien, pero cuando no se dicen bien las cosas, pues eso crea más, ¿no? Por eso vamos a ver cuando veamos las figuras la semana que viene. Santiago usa la violencia de un fuego incontrolable, ¿no? Un fuego al principio empieza por poquito, ¿no? Pero luego eso, habéis visto bueno, no sé si en directo, pero yo he pasado así por alguno, gracias a Dios nunca me he visto en medio de un incendio. Pero, bueno, sí me vi una vez en medio de un incendio, pero en Guatemala, en el seminario, que tú estabas, Loida, ese año, ¿no? Una nave al lado del seminario se estaba quemando y estaba amenazando al seminario, nos vinieron a despertar a las 3 de la mañana
para que saliéramos, ir la gente haciendo las maletas, en fin. Menos mal que no, yo siempre decía, menos mal que no se quemó al final, si no alguno se quemaba con la maleta. Porque la gente cuando empezó era riesgo de quemarse y la gente estaba haciendo la maleta. Yo agarré el billete de avión de vuelta a España y el pasaporte. Digo yo, esto no me hace falta más. Pero un incendio, ¿no? La violencia que a veces, ¿no? El desastre que a veces, vamos a ver que esas figuras son las que usa Santiago. Así que esta es un poco la explicación y ahora, la semana que viene, veremos las figuras que refuerzan un poco la importancia que Santiago le da a esto. Bien. ¿Alguna pregunta o comentario que queráis hacer?